La Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Abierta para Adultos administra las carreras de Informática Gerencial, Ingeniería en Software y Agrimensura. La licenciatura en Informática Gerencial es una oferta innovadora que tiene como objetivo principal formar profesionales en el área de informática con amplio dominio de la gerencia empresarial, que sean capaces de responder a las necesidades generales del país en el marco de la era de la información y la economía global. En el 2010 se aprobó la carrera de Ingeniería en Software, primera carrera de esta temática en el país, la cual busca formar profesionales en el área de ingeniería de software, que actúen como profesionales creativos con liderazgo y conocimientos de las nuevas tendencias del desarrollo de software a nivel nacional e internacional, y con un fuerte espíritu de autosuperación y de contribución permanente al desarrollo socioeconómico del país. En el 2013 se aprobó el técnico en Agrimensura, carrera que persigue la formación de profesionales con un amplio conocimiento sobre el arte y la técnica de medir las superficies de los terrenos y levantar los planos correspondientes, garantizando la determinación legal del estado parcelario. A nivel operativo, la Escuela de Ingeniería y Tecnología cuenta con un cuerpo docente que está integrado por un equipo de facilitadores especializados en el área de informática, software, gerencia y agrimensura, los cuales contribuyen a elevar la calidad del proceso formativo de los participantes. Misión: formar profesionales éticos, íntegros, analíticos, críticos y con sentido social en el área de informática gerencial, ingeniería en software y la agrimensura, con un espíritu emprendedor e innovador en el desarrollo de empresas competitivas de base tecnológica que contribuyan al crecimiento socioeconómico del país. Visión: ser una escuela líder y de excelencia en la formación de profesionales, en el área de formación en ingeniería en software, informática gerencial y agrimensura, fundamentada en los avances más recientes de la tecnología, con capacidad para innovar y aprender de manera que sirva como soporte para el desarrollo nacional. En la actualidad, la escuela cuenta con una matrícula que supera los 900 alumnos y una cifra superior a 150 egresados. La Escuela de Ingeniería y Tecnología cuenta con unas modernas instalaciones y laboratorios de informáticas y agrimensura, dotados de un equipamiento técnico acorde con las exigencias de la sociedad del conocimiento. Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se cuenta con una plataforma virtual que soporta las interacciones tutoriales y de estudio independiente y donde están los principales servicios que ofrece la universidad, como son informaciones departamentales, calificaciones en línea, prematrícula e inscripción y pago en línea. La Escuela de Ingeniería evalúa de forma permanente sus servicios y el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel interno y externo, arrojando siempre unos porcentajes muy satisfactorios en correspondencia con las demandas sociales. En este proceso de evaluación colaboran facilitadores, participantes, egresados, empleadores y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nuestros alumnos han sido reconocidos a nivel nacional e internacional y cuentan con altas valoraciones en el mercado laboral, donde se están desempeñando como profesionales capacitados y actualizados. Han sido creadores de diversos proyectos con orientación social, en beneficio de los colectivos más desfavorecidos. Les invitamos a conocernos y formar parte de nuestra comunidad universitaria. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Bien, muy buenos días. Hoy continuamos con nuestra segunda entrega de clase abierta a cargo del ingeniero Alberto Morillos, a quien agradecemos enormemente que se tome este tiempo para compartir con nuestros alumnos y los alumnos del mundo entero sus conocimientos sobre base de datos. En el día de hoy vamos a conocer cómo trabajar con índices, procedimientos, almacenamientos y triggers. Una de las características particulares que tiene esta clase abierta es que ustedes van a poder compartir e interactuar de forma directa con el facilitador Alberto Morillo. Una de sus particularidades está orientada a su expertise en el marco del trabajo con base de datos, específicamente con SQL Server, y sobre todo ustedes van a poder aclarar las dudas que le han venido surgiendo durante el proceso de capacitación. Además, la semana pasada se trabajaron algunos contenidos, los cuales ustedes debieron ir practicando y hoy van a poder tener un feedback general sobre las
cuestionantes que les surgieron en ese momento. Así que le agradecemos, Alberto, como siempre, a ustedes en su sintonía en esta clase abierta sobre base de datos, específicamente trabajando con índices, procedimientos, almacenamientos y triggers. Adelante, Alberto, y bienvenido. Gracias, Reina. Gracias por recibirnos, por invitarnos. Igual a Vicente también, a la universidad y a los estudiantes. Sin ellos nosotros no somos profesores. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros en el día de hoy. Déjenme ir compartiendo pantalla para empezar de una vez. Pueden ir haciendo sus preguntas tan pronto les surjan, no se detengan. Así es, aprovecho para decir también, Alberto, que en el staff tenemos al profesor Joan Tejada, que nos va a acompañar también en este recorrido. Así que ya los muchachos saben, los que son alumnos de él, que se pongan al día ahí, porque él está evaluando. Está bien, no hay problema. Comparto el escenario con Joan. Bienvenido igual. Vamos a empezar un poquito aquí entonces con el primer tema de índices. Y aquí tenemos, digamos, lo que sería un query, una consulta a una base de datos de clientes, una tabla de clientes en una base de datos que se llama Norwind, una base de datos de ejemplos que tenemos. Y aquí para facilitar este query uno podría ir creando, por ejemplo, algo como esto, como un índice ya por el campo de país. Uno entonces puede también a veces incluir esta parte. Es importante en el índice, no como parte del índice en sí, sino como columnas incluidas, para asegurar que el índice pueda satisfacer por completo la consulta. Ese es un primer tipo de índice. Vamos a verlo así. Vamos a ver esta consulta acá, cómo ejecuta. Aquí tenemos el plan de ejecución de esa consulta. Y como ven, ahí está haciendo un scan totalmente sobre la tabla completa. Está haciendo una consulta extrayendo todos los registros de la tabla a memoria y leyéndolo, lo cual es ineficiente. Siempre que vean esos cluster index scan, muchas veces nos hacen falta índices. Y aquí ven cómo podemos ir creando uno y ver cómo después entonces no altera la ejecución del query. Aquí en este caso sigue siendo lo mismo porque faltan muchos otros columnas, pero vamos a ir viendo en un ejemplo más posterior cómo estos índices afectan la rapidez de las consultas. Aquí tenemos un tipo de índice que es unique. Esos tipos de índices les encanta al optimizador SQL. Son preferidos por encima de los demás porque tienen los valores son, digamos, es un solo valor para todos los registros que hay en esa tabla, y eso hace que ese índice sea de bastante puesto de preferencia por el optimizador cuando se está trabajando con queries. La forma de ustedes saber también cómo el optimizador podría preferir una columna por encima de otra para índices es precisamente eso, dividiendo la cantidad de valores que tiene esa columna por la cantidad de registros. Mientras menor de ese valor, esa división, pues mayor probabilidad de que se use esa columna y se use para un índice, y ese índice produzca una rapidez, un impacto en el performance. Aquí tenemos lo que sería un índice cluster.
Y en ese índice cluster hay la tabla completa es ordenada. La tabla de cliente en este caso sería ordenada físicamente ya por esa columna. Solamente puede haber un índice cluster y índices no clusters. Entonces puede haber una X cantidad siempre que no exceda la cantidad de columnas que tiene la tabla. Es una de las métricas que se usan como para saber si nos estamos pasando ya de la cantidad de índice que debemos crear. Aquí entonces si ven que estoy creando un índice único en una tabla que maneja el detalle de las órdenes de compra. Déjenme ver por acá, que estoy en la base de datos que no es. Acá, en esta tabla que está aquí de detalle de órdenes de compras, entonces ahí estoy creando un índice por esos dos campos que son, digamos, la llave primaria de esa tabla, que guarda todos los productos que se compraron, se adquirió el cliente en una orden de compra. Y acá, por ejemplo, vamos a ver si lo creamos acá. Se inicia. Y aquí podemos ver lo que son estadísticas de ese índice. Aquí podemos ver algo muy importante, es en estos índices, en estas informaciones, es la información de densidad. Miren acá. Esta información de densidad prácticamente le permite al optimizador de query hacer estimaciones de cuánto va a retornar un query en cantidad de registros cuando ejecute. En base a esa estimación se reserva memoria RAM de ese query y entonces el query ejecuta con una cantidad de memoria ya cuando le toque la ejecución. Tener desactualizadas las estadísticas, entonces podría crear que el SQL estime por debajo o por encima la cantidad de memoria que necesita para ejecutar luego. Y tenga que pedir memory grants cuando ejecute y no encuentre suficiente memoria. Aquí entonces ven que la densidad es esa, mientras más bajita, mientras más, digamos, por cada valor haya menos cantidad de registros en la tabla, entonces más probabilidad de que ese índice lo use el optimizador. Por ejemplo, en una columna como sexo, en una tabla como el padrón electoral, no sería muy productivo crear un índice por sexo, porque prácticamente la mitad de la población se podría decir que pertenece a un lado o a otro. Y entonces en ese sentido no vale mucho la pena. Pero sí, piense en este caso como la combinación de un número de orden con un producto hace que ese registro sea, ese valor en el índice sea único prácticamente para todo el resto de la tabla. Por ejemplo, esta tabla aquí, déjenme ver si me hizo aquí. Aquí pueden ver que esta tabla, por ejemplo, tiene 2.155 registros, filas, y apenas una de esos, un valor, cada uno de esos valores es único. O sea, que ese es un buen índice para esa tabla. Aquí entonces veamos también este query que está acá. Vamos a ver aquí el beneficio de usar índices. Aquí ven cómo él
está para esa consulta, está buscando este índice que se llama, déjame ver, aquí está, Customer City. Vamos a ver dónde está eso acá. Él está usando ese índice ahora mismo. Y ese índice no tiene toda la información que necesita. Veamos que ese índice que está acá, vamos a ver que él venga. Oh, no, vamos a llamarlo aquí de nuevo. Como ven, ese índice solamente tiene la columna de City, no tiene ninguna otra información. Y él necesita traer y trabajar con otra columna como el company name y el country, ¿verdad? Bueno, podemos crear este índice que está acá y ver cómo entonces de nuevo cómo cambia la ejecución de este query. Y ahí ven que está usando el índice que acabamos de crear. Ya él no tiene que dar un salto buscando el resto de la información que no encontraba en el índice, buscándolo en el resto de la tabla. Ya no tiene que hacer ese salto, por lo cual el query entonces ejecuta con mucha mayor rapidez. Ya ahí, si uno empieza a usar, digamos, si uno no usa todas las 3 columnas que están en el índice, si uno usara 2 solamente, vamos a ver, en el Word, por ejemplo, solamente estamos usando 2, ejecutamos y podemos ver que él sigue usando el índice porque él necesita devolver en la columna que no usamos, necesita como quiera devolverla en el resultado, y por esa razón como quiera sigue usándolo. Y aún no usemos esa columna, igual estaría usando ese índice para esas 2 columnas en búsqueda que están aquí. Ok. Hay otros tipos de índices. Está el Column Store, pero se recomienda más para temas de Data Warehouse o bases de datos que tienen consultas que se consultan mucho más que se actualizan, y bases de datos que donde los queries la mayor parte del tiempo, en vez de traer un solo registro, traen miles de registros de respuestas como dataset. En ese caso, Column Store podría ser usado. Más o menos, digamos que en algunas observaciones con esto de los índices no se vayan, digamos, muy alegres creando índices, porque afectan la inserción de data y la modificación de data, porque cada vez que se inserta data hay que cambiar y actualizar también todos los índices. Y eso aumenta el tiempo de transacción y la posibilidad de bloqueos y ese tipo de cosas. También recuerden no crear tantos índices, creando más índices, por ejemplo, que columnas, es una mala práctica, por ejemplo. Y traten de consolidar los índices. Y a veces uno no se detiene a ver y hay un índice ya que es similar, y entonces vale la pena consolidar el índice que se desea crear con existentes. Okay. No sé si ahí de esta parte ya de índices tienen alguna pregunta. Vamos a ver este query. Observen cómo yo estoy usando el postal code y estoy añadiendo una columna que no está en el índice, y fíjense cómo él vuelve a hacer un lookup para completar la información que no tiene en el índice, buscarla en la tabla, y lo hace de manera secuencial en el cluster index. Lo hace Bien. en el índice y el cluster. Ajá. En el chat hay muchos saludos, muy buen aporte, excelente participación, etcétera, etcétera. Pero yo sí te tengo una pregunta en este caso.
Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los muchachos al momento de estar trabajando con índices? Yo diría que es al revés. La mayoría de las veces no se crean índices en la base de datos que se requieren y entonces hay problemas de rendimiento, alto consumo de memoria, consumo de CPU y el storage también, mucha actividad de storage también se puede apreciar. Yo diría que prácticamente casi nadie lo hace. El estar cuando hay problemas de rendimiento y preguntarse, déjame ver, ¿cuándo fue la última vez que yo me puse a afinar mis queries? Y entonces meterse en los queries a ver qué necesidades hay de índice y crear los índices correctos. Eso muy poca gente lo hace. También pienso que los administradores de base de datos debieran de hacer eso proactivamente y estar verificando en ambientes de producción que todo esté ejecutando bien antes de que pasen los problemas de los incidentes de degradación de performance y ese tipo de cosas. Sí, hay pocos lo hacen, pero hay algunos que sí. Ese es para mí lo principal. Ok. Jesús Nolasco dice que en qué situaciones es más recomendable usar índice. Bueno, si tiene bastante registro en la tabla, ese parámetro de la cantidad de registros no es tan, pero sí es un parámetro. Ya mucha gente dice, no, pero por 10,000 registros yo no voy a crear un índice, pero les recomendaría en algunos casos que usted está usando esa tabla para hacer joins, que sí los cree. Igual he visto tablas con 18,000 y pico de registros, donde al ser usada en muchos joins, va creando problemas de performance cuando no tiene los índices que apoyan esos joins. Ese es otro de los temas que muchas veces las operaciones de join entre tablas no están soportadas por índice. Igualmente los foreign keys que estuvimos hablando en la semana pasada, donde veíamos las relaciones de uno a mucho. En esas relaciones de uno a mucho se crean foreign keys que ustedes vieron que estuvimos creando en la base de datos de ejemplo. Esas operaciones de foreign key necesitan índice, porque si no se va a volver todo un problema de performance cada vez que la tabla hija vaya a consultar si un valor existe en la tabla padre y no encuentre el índice. Va a tener que hacer scans, búsquedas secuenciales, y eso va a afectar el rendimiento. Bien, muchas gracias, Alberto. Pues continúa ya cualquier pregunta a los muchachos que la vayan planteando y en la segunda sesión las respondemos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la parte de procedimientos almacenados. Aquí tengo unos procedimientos almacenados que creé. Como ven, les puse el prefijo de Morillo adelante para identificarlo, pero no es algo que debiera de ser en un trabajo. O sea, debiéramos estar usando un prefijo como esto, USP, que está aquí, que nos muestra de ejemplo esta base de datos de Microsoft. Bueno, yo creé estos procedures. Hay uno en específico que es este que está acá. Y el store procedure debe de crearse de esta manera. Create procedure. Y en este caso, él solamente está ejecutando esta instrucción y buscando un primer registro de esa tabla de personas en un esquema llamado persons. La realidad es que un store procedure es un lote de instrucciones que ejecutan, digamos, de un solo golpe cuando uno ejecuta el store procedure por su nombre. De esa manera, usted, si tiene que ejecutar varias instrucciones desde el programa,
no tiene que irla ejecutando una a una, lanzándola y conectándose a la base de datos, sino que solamente llama el nombre del store procedure y él ejecuta todas las instrucciones que ya están almacenadas allá en el motor de base de datos. Los store procedures se guardan aquí en la base de datos y está precompilado, y entonces él va a ejecutar todas esas instrucciones siempre, cada vez que usted llame ese nombre de store procedure. Digamos que son muy recomendados, por eso en términos de performance, porque no hay que analizar sintácticamente de nuevo las instrucciones, no hay que buscar la estrategia, el SQL no tiene que preparar la estrategia de búsqueda y asignar memoria para la ejecución, viendo la cantidad de registros estimados y ese tipo de cosas, sino que él ya ejecuta, crea un plan en memoria y ese plan se mantiene usándose todo el tiempo por las siguientes ejecuciones que tenga el store procedure. Quizá la primera vez él ejecute lento un poquito, pero después ya la siguiente va a ser reusado varias veces. A diferencia de cuando uno lanza una instrucción cada vez a SQL y no parametriza bien la instrucción, él va a tener que compilarla cada vez, analizarla sintácticamente y buscar qué índice va a usar de los que están disponibles y todo ese tipo de preparación que hace SQL Server, y muchas otras más que hace. Sobre todo en estas últimas versiones de SQL, donde él hace conversiones de funciones automáticas a inline y incluso hace cosas como convertir funciones a subqueries, cosas que él hace tras bastidores que uno no se da cuenta. Entonces, este procedure lo que hace es eso. Para ejecutar este procedure, simplemente lo que tenemos que hacer es lo ejecutamos llamándolo por su nombre acá. Podemos ejecutarlo así, podemos también llamarlo de esta manera, o podemos usar SQL para ejecutarlo. Y como ven, ahí está el resultado de la ejecución del store procedure. Hay otro tipo de store procedure donde tenemos esto acá. Déjenme ver. Cerrar esta parte. Tenemos otro tipo de store procedure que es este. Y en este tipo de store procedure pueden observar que tenemos parámetros que no teníamos en el otro. Estoy recibiendo este parámetro, last name, y estoy devolviendo hacia atrás un valor como si él fuera una función y devolviendo un valor de código de cliente, digamos, en este caso, o de persona. No, el parámetro a recibir, en este caso, sería el apellido de la persona y él nos devolvería el código de esa persona. Como ven, el query es bien sencillo. Lo que haría es simplemente buscar el top 1 de la persona que tengan ese apellido y devolver ese código de ese top 1 que él devuelva. Si hay varios registros, bueno, él va a devolver el primero. Algo de ejemplos solamente. Como ven, ahí tenemos los joins y ven que hay una relación entre la tabla de empleado y la tabla de personas. Y hay una relación entre esas dos tablas y a través de la tabla, a través de la columna Business Entity ID, ¿verdad? Entonces ve que hago el join y verifico entonces que ese sea un empleado y lo busco por apellido y devuelvo el código. ¿Okay? ¿Cómo ejecuto entonces yo un store procedure donde estoy usando parámetros y devolviéndolo después? Bueno, aquí ven cómo lo estoy usando.
ven que defino la variable que voy a usar para devolver, devolver hacia afuera del store procedure y hacia la programación que lo está llamando. En este caso, business entity ID, lo estoy creando, declarando, la inicializo. Aquí lo pudiera haber hecho acá también, poniéndole igual 0. Y ejecuto el store procedure. Este es el parámetro que tiene adentro el store procedure, lo pueden ver acá. Mírenlo ahí. Ese parámetro yo le paso un valor. Y el otro parámetro es este que está acá. Y yo le paso como valor esta variable que ya la declaré acá. Y entonces aquí lo que hago es un print y simplemente despliego el valor del código de, digamos, de empleado que está relacionado con la persona de apellido Smith. Vamos a ver la ejecución. Y aquí dice que hay un Smith con código de empleado o de entidad 56. Ya si uno puede aquí ya crear una lógica de programación donde uno pregunta si este valor que está acá es diferente de 0. Y si es diferente de 0, entonces crea un if begin end y crea una lógica de negocio donde uno realiza ciertas tareas y puede quizás hasta buscar los teléfonos que están relacionados con ese empleado y desplegarlos en un dataset aparte. Okay. Eso sería los store procedure, lo más importante, muy usados y muy recomendados también que lo usen. A diferencia de otras estructuras como cursores y los triggers, que es el siguiente tema, que no son muy recomendados, pero esta sí. Digamos que incluso muchas personas que lo convierten todo en nuestro procedure, van a insertar en la tabla y crean nuestro procedure para eso. Tanto así es malo también, cosas simples, sencillas, una simple consulta puede ser lanzada a la base de datos directamente del programa, pero cosas ya complejas a nivel medio y de gran complejidad, sí ya vale la pena crear un store procedure. ¿Qué tan grande puede ser? Bueno, he oído store procedure que tienen 10.000 líneas por ahí. No me he topado con ellos, pero sí, hay store procedures así. Igualmente sí me he tocado con queries dentro de estos procedures que tienen 4 páginas. En un banco de este país me encontré con algo como eso. Pero en eso no hay límite. En eso no hay límite. Sí tengan cuidado cuando ustedes están abriendo transacciones, haciendo un begin tran dentro de un store procedure y se van y llaman a otros store procedure que hacen también abren transacciones. Y entonces tengan cuidado porque cuando una transacción, un error en la programación o una transacción interna hace un rollback, se hace rollback a todas las otras transacciones que esa está dentro de. O sea que tengan eso pendiente entre las cositas que mucha gente no le presta atención con los store procedures en SQL Server. No sé si hay alguna preguntita ahí de esa parte de los store procedures. Jesús preguntaba que si realmente el store procedure es la mejor forma, la forma más segura para manejar los datos. En términos de seguridad, hay muchas cosas que hay que añadir en SQL Server para decir que hay seguridad. Hoy tenemos lo que se llama Row Level Security, tenemos enmascaramiento de datos, tenemos auditoría de SQL, ahí se habla de clasificación de datos para saber qué data es sensible y también, digamos, dependiendo de qué estándar de seguridad o regulación de seguridad, como GDPR, por ejemplo, uno a partir de ahí, entonces, aplicar en cifrado sobre esa data.
Está el cifrado en descanso también. Muchos le llaman Transparent Data Encryption en SQL Server. Esos son tipos de cosas que sí van creando seguridad sobre la data, always encrypted. Todo ese tipo de cosas sí van creando. Pero desde el punto de vista de SQL Injection, ese tipo de cosas hay que verificar también la entrada de la data antes de pasarlo a la base de datos directamente desde los formularios. Hacer una inspección, examinar esa data antes de hacer consultas a la base de datos directamente. Esas son muchas de las técnicas que se usan realmente para asegurar la data. La cantidad de líneas que pueda tener el stored procedure afecta el rendimiento de la base de datos. No. Más bien yo diría que habría que optimizar, afinar esos queries que están ahí dentro siempre. Y sobre todo mientras más grandes son esos stored procedures. Y también hay que tomar en cuenta que esos stored procedures que son muy grandes también son difíciles de actualizar, de modificar en términos de programación, porque hay que tener muchas líneas en la cabeza ahí cuando uno está modificando algo. Pero no, eso no importa. Yo conozco una empresa en el país que me hablaron de un stored procedure que usan en facturación con 10,000 y pico de líneas. Ok, mira, te hago la pregunta porque mi experiencia pasada, bueno, en mi tiempo de juventud, la mayoría de los problemas que se nos presentaban a nivel de gestión de software se resolvían con estos procedimientos. Entonces, llegaba un momento que teníamos otro sistema, nada más resolviendo las situaciones que no respondía el sistema original con esos procedimientos y esa era la forma más fácil para nosotros tener la data rápido, acceder a ella, y ya lo que hacíamos era que íbamos construyendo reportes con ello, entonces se lo instalábamos a la solución final para que los usuarios finales pudieran ir dando respuesta. Y creo yo, bueno, eso antes era una mala práctica porque construíamos un sistema paralelo en función a todas las necesidades, pero las instituciones que van evolucionando tienen esa particularidad. Hoy en día, tú sabes que necesita información rápida, el acceso, los procedimientos, los cambios, todas las innovaciones van obligando a que esa data sea consultada y utilizada de diferentes formas. Y el stored procedure era una opción muy viable para eso. Mira, Reina, hablando en ese sentido, he visto empresas que ejecutan cada 1 hora o 2 horas estos procedures para arreglar cosas en la data. Ya tú sabes. Y no solo aquí en el país, sino afuera también lo he visto. O sea, son sistemas muchas veces que a veces se adquieren, se compran de otras empresas, se aceptan como están, se tratan de arreglar en términos de rendimiento lo más posible y a sacarle dinero lo más que se pueda. Y el personal que está ahí no sabe de todas las funciones que hace el sistema, van conociendo poco a poco según la experiencia que van teniendo en la empresa. Sabe que casi nunca hay documentación de nada, por decir casi siempre. Y en verdad, o sea, nunca hay nada. Entonces la gente va aprendiendo. Y esto, pregúntale a fulano, pregúntale a él es el que sabe. Es el más viejo, es el que más sabe. Y necesitamos esto, ¿y cómo lo vamos a tener? Y también hay funcionalidades que dejan de existir y tú ves los stored procedures ahí. Hay sistemas multitenant donde tú tienes una base de datos para varios clientes, pero hay funcionalidades que ya no están soportadas por la empresa, pero que hay clientes que todavía lo están usando. Entonces, no se te ocurra borrar un stored procedure de eso, de que no, porque eso no se está usando en los otros clientes. No, déjalo ahí, porque él, una vez al mes o a fin de año, él y ejecuta ese stored procedure y lo usa. Entonces, borrar stored procedure no lo hagan. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí, que después a veces sale a relucir por qué fue que lo crearon y lo andan buscando, lo borramos.
y otra vez hay que volver a crearlo. Mira, Alberto, dice Yerlin Matos que en cuanto a la modificación de registro en múltiples tablas de forma simultánea, ¿es preferible usar Store Procedure o los triggers? No usen triggers, traten de evitar los triggers. Yo lo voy a explicar hoy porque imagínense, ya me lo pusieron como un tema, pero no les recomiendo, incluso no profundizo mucho en ese tema de los triggers. Los triggers tienen muchas cosas que no se conocen. La gente los programa pensando que un trigger se dispara cuando se está actualizando solamente un registro. No, cuando tú estás modificando el dataset completo, digamos, X cantidad de registros, él se dispara y entonces tú debes de tener en cuenta que él no te está dando un registro para evaluar, sino que te está dando un dataset completo. Y si tú empiezas a manejar con variables ahí dentro, la programación del Store Procedure, lo que tú vas a hacer es que vas a añadir uno de los registros que te entró en la tabla de inserted, que está manejando el trigger. Tú vas a actualizar uno de ellos y los otros no lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo tú determinas cuál es de todos esos? Generalmente no ha involucrado un order by, entonces tú no tienes una certeza de cuál está actualizando de todo lo que ibas a procesar. Si estás usando Store Procedure triggers para hacer validaciones, por ejemplo, para auditoría ya está SQL Server Audit. Para validaciones, crea un Store Procedure y ahí mismo, antes del Store Procedure, haga las validaciones que necesite hacer con la data previo a ingresarla. Lógicamente, ese Store Procedure no va a correr y va a ejecutar esas validaciones si usted es administrador de la base de datos y está metiendo un insert directamente en Management Studio. Ahí definitivamente el trigger es mucho más, garantiza mucho más porque él se va a disparar como quiera y el Store Procedure no se va a disparar cuando usted está modificando data siendo un administrador de base de datos. Pero lo que debiera hacer es eso, que toda la actualización se hiciera por el Store Procedure y, por ejemplo, cualquier validación se ejecute antes en el mismo Store Procedure y luego se procede a insertar y entonces ya eso invalida el uso de los triggers. Recuerden que con los triggers aumenta el tiempo de transacción y con el aumento del tiempo de transacción aumenta la probabilidad de que haya deadlocks y bloqueos. Y especialmente los deadlocks con triggers son muy frecuentes, pueden ocurrir mucho. Y cuando hay un deadlock en el sistema y hay muchas bases de datos consolidadas en el mismo servidor, le puedo asegurar que todas las bases de datos quedan afectadas y todos los usuarios conectados al servidor de base de datos quedan afectados. Por lo cual es sumamente importante tratar de evitar esos deadlocks y el uso de los triggers. Es más, he visto a gente que ha metido cursores dentro de los triggers. Y cuando usted quiere borrar data y se dispara el CPU, dice, ¿qué está pasando? Por cada registro, él tiene que hacer buscar en un bucle y hacer un bucle y buscar el registro y hacer cosas. Y él lo hace eso cada vez que está borrando un registro. Y si usted está borrando un lote grande de registro, bueno, se puede ir a dormir. Y el CPU allá en el tope. Son de las cosas que hay que evitarlas. Cursores, triggers. Pero como quiera, vamos a hablar un poquito de ellas ahí en un ratito. Muy bien, Joan, ¿tú tienes alguna pregunta, algún aporte? Hola, momentáneamente no, porque tuve un inconveniente y ahora me acabo de reintegrar de lleno. Ok, muy bien. Bien, pues seguimos entonces, Alberto. Veo aquí que dice Mijarex López que cuando es recomendable crear triggers. Como tú vas a agotar ese tema, pues yo creo que ahí estaría incluido y le podría dar respuesta a él. Sí, no, de nuevo reitero, Mijares, trata de evitarlos, porque recuerda lo que te dije, el tiempo de transacción, cada vez que tú insertas un registro, el tiempo que va a durar ese registro insertándose, por ejemplo, y
actualizando todos los índices y después ejecutando también el trigger. Todo eso afecta que estén bloqueados una cantidad de registros de índices y entonces puedan venir bloqueos y deadlocks en especial. Entonces, afectando el rendimiento overall, total del servidor de base de datos. Entonces, en vez de usar eso, traten de sustituir esos triggers por store procedure. Recuerden que también los triggers pueden ser anidados. Es decir, si estoy creando tantos triggers, en un momento dado yo puedo estar diciendo, ok, insertando esta data en la tabla de clientes, yo ejecuto y hago esta serie valido esta serie de reglas y entonces fíjate que adentro estoy insertando un registro en otra tabla. Pero esa otra tabla también tiene otro trigger. Y ahora, más tiempo todavía esperando porque hay que ejecutar la lógica de trigger de la otra tabla. Para eso tiene que habilitar SQL, una opción que dice trigger anidados. Y todo eso afecta el performance de manera increíble. Y yo sé que muchas empresas en el país están afectadas por el tema. Y es que no se conoce mucho de cómo debe de programarse para una base de datos, para que una base de datos tenga un buen rendimiento. Se programa un poco, digamos, sin conocimiento, sin una experiencia en ese tópico, y se prueba con muy pocos registros. Cuando ya la base de datos va creciendo, empiezan los problemas ahí entonces a surgir. Muy bien, dice Carlos Linares, ¿en qué situación da problema el control de transacciones junto con el store procedure? No me queda claro lo que él quiere decir con control de transacciones junto con store procedure. Dentro de un store procedure, ya. Lo que estaba mencionando yo hace un ratito. Sí. Ok. Imagínate que yo hago un begin tran en el store procedure inicial, ¿verdad? Y voy haciendo, o puede ser hasta en el mismo store procedure. Y creo otro begin tran dentro del segundo dentro del store procedure o dentro de otro store procedure. Ya entonces tengo dos transacciones abiertas. Digamos una externa, la primera, y otra interna, que es la segunda. Imagínate que yo modifico en la segunda transacción y hago un commit. Y ahora imagina que cuando él regresa al store procedure que lo llamó, al segundo, y que creó la primera transacción, en la lógica de ese store procedure, abajo, él determina que le va a dar un rollback a la transacción, porque hay una información faltante. Le da rollback. ¿Qué pasa con la información que se le hizo commit en el primer store procedure, en el segundo store procedure, en lo que sería la transacción interna? Se borra. Muchos pensarían, no, porque ya yo le di commit a aquella transacción. No, se borra. Y ese es de los problemas de falta de comprensión de cómo se maneja SQL, cómo se manejan las transacciones anidadas. Ese es uno de los grandes problemas. Que los programadores, desarrolladores, cuando están desarrollando, no toman esas cosas en consideración. Y esas son cosas que debemos, me tocan a mí y planteárselas y dejarlos ver que existe esas dificultades para que entonces puedan entender todas las cosas que tienen que tomar en consideración cuando están creando la programación de SQL Server. Muy bien, yo creo que ya con eso le respondiste a Carlos. Carlos, muy activo, Carlos, de verdad, muchas gracias por participar en esta clase. Sí. Porque tú nos ayudas a desarrollar bien los temas.
Ya la de Mijares, cuando usted está abordando lo de triggers, ahí se le contestará. Muchas gracias. Gracias a ti, Mijares, por estar con nosotros, por la pregunta. Seguramente esa pregunta va a ayudar a muchos otros que la tenían también. Okay. Así es. Pues continuamos entonces, Mauricio. Sí, sí. Vamos a crear esto, a ver estos... vamos a ver estos triggers ahora. De nuevo, recalco, no me gustan, pero vamos a tratarlos. Vamos aquí en la tabla de departments. Creo que fue que yo creé aquí. Observen este trigger que creé para la tabla de departments. Aquí ven este trigger bien corto. Es un trigger especial, no es un trigger after, que es lo común en SQL Server. Todos los otros manejadores de base de datos tienen lo que se llama triggers before, es decir, triggers que se disparan antes de que se modifique la información. Y SQL también tiene, y los demás tienen otro que es triggers que se disparan después que la información se modifica. Por mucho tiempo SQL Server solamente tuvo el after update, los after triggers, y no tenía los triggers que tenían que ver con before. Entonces, producto de eso, entonces surgió el tipo de trigger que es instead of, que viene siendo la respuesta de Microsoft a esa necesidad. Es ya viejo, no voy a decir desde qué SQL Server viene, porque entonces me voy a denunciar yo mismo, a delatar la edad yo mismo, entonces no lo voy a hacer. Pero entonces este trigger, sí pueden ver que lo que él hace es que hace un select count y verifica que para un group name en específico en esa tabla, veamos aquí un group name, acá, dentro de ese grupo de la empresa no puede haber ya más de 5 departamentos, es un reglamento que tiene la empresa. Entonces, mucha gente usa los triggers para eso, para las reglas de negocio y las políticas de la empresa, reflejarlos ahí. Como les mencioné en la clase pasada, esto usted también lo puede hacer en estos procedures. Y entonces, fíjense que lo que él hace es que si él ve que se está poniendo más de 5, se está creando un sexto departamento o más en la empresa para ese group name, entonces lo que él hace es que crea un mensaje de error y dice, no, pero ya hay 5, tenemos 5 ya departamentos en ese grupo, ya no puede haber más. Y entonces crea y loguea eso en una tabla de log, en un error log, que es algo que muy pocas aplicaciones hacen, que debieran hacer. Y lo podemos apreciar aquí. Vamos a ver cómo lo podemos ir visualizando. Aquí yo voy a crear, por ejemplo, para el group name que tenemos de executive, ya tenemos 5, ¿verdad? Si yo creo otro, vamos a crear otro departamento en ese mismo group name, y el departamento lo vamos a llamar Morillo o vamos a ponerle Guapa, y vamos a ponerle aquí 20, 12, 19. Ahí él le hace ver a uno como que está ingresado el registro, pero la realidad es que no. Miren, ahí hay un problema. Él está diciendo que
que vuelvas a ejecutar el query, que vuelvas a hacer la inserción porque no la hizo. De hecho, fíjense entonces que si yo tengo aquí 16 departamentos y yo estoy creando el 17, si yo agarro y cierro acá y vuelvo y edito para ingresar, van a ver que no lo creo. Y aquí en la tabla recuerden aquí que él tiene aquí la tabla de errores, esta de error log, donde aquí él nos está diciendo que en el día de hoy, a esta hora, se produjo un error. Esto es un error de usuario por encima de 50,000, donde él especifica que ese... Vamos a visualizarlo completo. Ese error. No puedo. Aquí podemos visualizar el error completo, donde dice que ya esa área de Executive General Administration ya está llena de departamentos, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de lo que sería un trigger before o instead of. Y tenemos entonces el otro tipo de trigger que sería yo hice sobre la tabla de persons, y este tipo de trigger ejecuta aquí está el trigger, este trigger que está acá. Este tipo de trigger va a ejecutar después de haber insertado el registro. Por eso se le llama after update, after, y pueden ejecutar after un update, un insert o un delete. No hay triggers para select, para consultas. Y entonces, como ven, ejecutamos ahí, él se dispara solamente cuando hay un update. Cuando hay un insert sobre la data, él no dice nada, él no ejecuta nada, simplemente inserta. Pero cuando hay un update, él dispara este trigger y ejecuta la lógica que tenemos aquí, donde él simplemente entra a esta base de datos, que es un log, y especifica que para ese ID de empleado ejecutó una actualización de la data que él tenía. Alguien vino y actualizó. Y lo hace solamente para aquellos empleados que sean mayor de 10 en el código de empleado. Entonces, si lo visualizamos, lo vemos en ejecución, el trigger, vamos a ver acá. Si yo vengo y hago una edición aquí y modifico, por ejemplo, a este registro que está acá, y le pongo, en vez de Frank, le pongo Frankie. Vamos a ver acá en la tabla de logs, vamos a ver version log, esa sería esta. Vamos a ver qué se produjo ahí, y efectivamente él me notifica que para el contacto 200 hubo un update. Contacto 200 no es nada más y nada menos que ese mismo que se llama Frankie. Ahí mucha gente por muchos años lo usaba para el trigger after update, para guardar registros de quién modificó un registro y quién insertó, y generaban una tabla de log parecida a esta, pero con más información, donde ellos incluían ahí qué usuario fue que lo modificó, desde qué máquina, la hora, ¿verdad? Y todo ese tipo de detalles. Lo guardaban entonces en esa tabla, y
Yo me acuerdo de mis primeros días, en los 2000 y pico por ahí, había un usuario que me decía que los registros se borraban solos. Digo, ¿cómo que tú dices que se borraban solos? En esa época no existía el SQL Audit ni nada de eso, y lo que uno tenía era estos triggers para hacer esa auditoría. Entonces, silenciosamente, sin decirle nada al usuario, le añadimos un trigger para hacer auditoría de la data, y efectivamente cuando vino la siguiente vez el usuario a quejarse de que se borraban solo los registros, dijimos, no se borraban solo. Mira quién lo borró, el usuario tal, ahora tal. ¿Y cómo fue que lo borré sin darme cuenta? Pero mira, aquí está. ¿Qué tú estabas haciendo a esta hora? Yo estaba haciendo esto, aquí yo lo hago así. Pues ahí tú estás borrando los registros. Eso era lo que había antes, pero desde SQL 2008 para acá tenemos muchas opciones, y no hace ya sentido esa parte. No sé si hay alguna pregunta ya ahí con eso de los triggers. Ahí ven esos dos triggers. Hay unas opciones ahí adicionales donde yo les puedo decir que el trigger ejecute no para replicación. Es decir, si hay una replicación en que está participando esa data, que cuando la data se replique hacia otra tabla, el trigger no se dispare. Por ejemplo, ese tipo de cosas, hay opciones bastante complejas de eso. Hay muchas cosas de los triggers que se desconocen, que tienen que trabajarlas antes de empezarlos a usar. Recuerden lo que les mencioné, sobre todo el error principal. Los usuarios creen que un trigger maneja un solo registro a la vez, y no es cierto. El trigger maneja un dataset completo. Y si usted usa variable adentro del trigger, va a estar modificando o trabajando con un solo registro en la tabla de inserted, no con varios. Cuando ustedes ingresan registros, en el trigger ustedes pueden acceder a esos registros usando inserted table, que es una tabla, digamos, de almacenamiento temporal. Y en esa tabla ustedes... y hay otra que es deleted, cuando se borran los registros. Y esa tabla, usted no debe esperar que haya un solo registro. Imagínense que yo hubiera aquí en esta tabla, en vez de hacer una modificación de un registro, hubiera dicho, modifica todos aquellos que dicen aquí email 2, modifícalos todos y ponle en el last name Morillo. Estaríamos modificando varios registros a la vez, y si yo no hubiera hecho mi trigger para manejar varios registros, estaría el trigger operando solamente sobre un registro a la vez. ¿Okay? Muy bien, Morillo, tenemos una pregunta que está en la pantalla, ¿verdad? Y dice, ¿qué alternativa tenemos para hacer lo que hace un trigger, ya que no son recomendados? ¿O simplemente no hacemos lo que hace un trigger en ninguna situación? No, parece que ingresaste un poquito tarde. Ya lo había comentado un poquito anterior. Y, por ejemplo, si lo estás usando para auditoría, recuerda que ahí está SQL Audit, que ya permite llevar auditoría de quién modifica qué registro. Incluso esa misma parte de SQL Audit, tú la puedes integrar con cualquier log analyzer que tú tengas. Por ejemplo, está Manage Engine, por ejemplo, donde tú puedes hacer que él pueda ver esos logs de auditoría que va generando SQL una vez tú creas SQL Audit. Incluso qué usuario se loguea y quién no se loguea. O sea, ya SQL Audit es mucho más completo y hace mucho más cosas que lo que hacía simplemente este trigger. Este trigger era simplemente auditoría de datos, pero ya SQL Server no solamente, con SQL Audit no solamente audita data, sino que también incluso qué usuario se logueó, qué usuario no se logueó, y todo eso tú puedes irlo registrando y llevándolo a un log analyzer de la empresa, donde se van analizando otros logs adicionales y tienes todo consolidado en un solo sitio.
no tiene sentido. Y si lo estás usando para validación de datos, pues ya anteriormente, en el día de hoy, les había recomendado que en el gestor POSIDIO donde ustedes están ingresando los datos, antes de ingresarlos ahí mismo, creen una lógica de programación donde ustedes hagan las validaciones y vean si la data cumple o no cumple con las reglas de negocio, y si no cumple, simplemente salga del gestor POSIDIO antes de ingresar la data y lance un error, levante un error de usuario que la aplicación pueda recoger y desplegarlo en pantalla o manejarlo. Pero no hay necesidad de usar ese trigger ya en absoluto. Y recuerden el ejemplo que les di hace un rato, cuando usted está borrando mucha cantidad de data a la vez, miles de millones de registros a la vez de una tabla, y esa tabla tiene triggers, va a estar disparando esos triggers por cada registro, y usted va a ver el consumo de recursos en el servidor de base de datos disparado, y el tiempo que usted va a tener que esperar porque eso termine no va a ser muy... Incluso cuando ustedes están evaluando software para empresas, su empresa está por adquirir un software en el mercado local o extranjero y lo están usando de evaluación. Una de las cosas que usted debe de evaluar es si esa base de datos tiene una programación de calidad. Y el tema de la cantidad de los triggers es uno de los puntos que uno debe de evaluar para ver si qué tan bueno es esa programación, qué tan escalable es, y si no va a dar problemas con otras aplicaciones cuando empiece a tener deadlocks por los diferentes, por los innumerables triggers que esté usando. Entonces, he visto casos donde he tenido que crear instancias nombradas dentro de un mismo servidor de base de datos para separar bases de datos que comúnmente generan deadlocks, aislarlas de otras bases de datos que están sanas y no tienen problemas y afectan, y esos deadlocks afectan todos los otros usuarios de esas otras aplicaciones que sí están bien desarrolladas. Entonces, he tenido que aislarlos en empresas grandes del país, aislarlos y asignarles memoria y cantidades de CPU aparte dentro del mismo servidor para que él corra aislado, y cuando él dé sus teclos se afecte él solamente porque esa aplicación es de un proveedor, se le compró un proveedor y no se puede tocar. Esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta, que no todas las cosas de SQL usted puede tocarlas. Si usted va a crear un índice, usted está modificando una base de datos, y el proveedor que vendió esa base de datos puede tener en el contrato estipulado que usted no puede crear índices. Usted tiene que pedir, digamos, permiso a ese proveedor para ver si después de usted añadir esos índices o modificar los triggers o eliminarlos o lo que sea, si el proveedor va a seguir dándole soporte a la aplicación cuando él vea que usted le modificó eso. Entonces, todo eso ocurre en las empresas, y en esa ocasión de la opción que vimos que podíamos hacer sin tocar la base de datos fue aislarla y dejarla que corriera en una instancia dentro del mismo servidor aparte, con su memoria y su cantidad de CPU cores aparte, para que no afectara a todos los otros servicios que estaban hosteados y que ese servidor de base de datos le estaba dando servicio. O sea que son de las cositas que también deben de tomar en cuenta. Están evaluando una aplicación, verifique que toda la programación sea una programación de calidad. Dice Carlos Linares que y ese log de que hubo un update, ¿cómo lo creas o dónde se guarda? No, simplemente esto es una tabla. Esa tablita la puedo crear así
Es una tablita sencilla que creé, la van a ver ahora mismo. Es simplemente esa tablita. Más nada. Atento con el audio. No se está escuchando tu audio. El mío. ¿Cuál de los dos? ¿El mío o...? ¿Cuál tú dices, Vicente? Se escucha todo perfecto, Vicente. Sí, Adelante, Morillo. sí. Pues sí, simplemente esa tablita era ese log, que es una tablita que yo mismo construí, esa sencillez. No tiene nada de especial. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si tú estás actualizando un trigger, un registro en la tabla hijo, actualizar el registro en una tabla hijo no va a disparar un trigger en la tabla padre. Simplemente va a haber una referencia, un lookup hacia la tabla padre para validar que la data que se está ingresando en la tabla hija, los valores existen en la tabla padre y por eso hay la referencia y la integridad referencial y el lookup para buscar allá ese valor, validar que ese valor existe. Pero ese trigger en una tabla hijo no va a generar que se dispare un trigger en la padre. No, simplemente cuando yo creo el trigger acá, si ves acá en la tabla de person, por ejemplo, tú creas el trigger. Vamos a ver, yo creo que tengo aquí el código del trigger. No, espérate. Okay, vamos a ver acá. Vamos a ver lo que. Si observas, cuando tú estás creando el trigger y le pones el nombre al trigger, ahí mismo tú le dices en qué tabla especifica en qué tabla ese trigger va a existir. Y ese trigger, en este caso, tú le estás diciendo que se dispare solamente con el update. Cuando alguien hace un insert, no se dispara. Y cuando alguien hace un delete, tampoco. Solamente, él solamente se dispara en esa condición de update. ¿Okay? Espero que eso haya respondido esa pregunta o que lo haya entendido bien la pregunta. ¿Alguien más? Bien, no, solo apoyando lo que tú decías, que esa era la respuesta y los muchachos pues están contentos con su clase. Qué bien, qué bien. Bueno, ya de mi parte cubrí los 3 temas. No sé si alguna otra pregunta de esos 3 temas o de otro tema en específico. No sé si Joan tenga alguna pregunta. Joan, tú como profesional del área, ¿cuáles son los errores más comunes con los que te llegan los muchachos, las debilidades que te presentan al momento de tú trabajar con ellos en relación a base de datos? Bien, gracias. Algo que iba a comentar. Algo que iba a comentar y ahí es que voy con el siguiente punto, y es que los chicos son más un todo. Como Morillo bien sabe, siempre le enseñamos programar, que base de datos. Entonces, me hubiese gustado también ver algo que lo anclara a los dos, porque ahorita cuando Morillo habló de la compra, se visualiza la base de datos, que una pregunta, Morillo, para al final de mi comentario, es qué otros aspectos a base de los triggers podemos visualizar en ese software que se debería de comprar, por lo menos desde la base de datos. Entonces, por otro lado, quiero comentarles sobre que los procedimientos almacenados, así como se hablaron la semana pasada, que tienen un sinnúmero de beneficios detrás, porque ya SQL guarda la línea de código, lo ejecuta más rápido, es que a nivel de programación también podemos reutilizar código, porque cuando muchos de los chicos que están aquí, que han escuchado el siguiente ejemplo, si tenemos un software, un ERP,
desarrollar de escritorio, a ese mismo podemos hacerle la venta ranchera, que es la misma venta, pero desde una app. Y si nos vamos al e-commerce completo, lo llevamos a la web, pues esos procedimientos almacenados, podemos tener un solo procedimiento para hacer la venta desde la plataforma de escritorio, podemos tener ese mismo procedimiento para hacer la venta rutera o desde la aplicación, para la app del cliente y para la página web del cliente. Entonces, ahí estamos reutilizando un código en 4 plataformas diferentes. Bueno, sí, realmente lo que debe ocurrir es que el indexado, todo lo que uno vaya a hacer, la estrategia de indexamiento y todo lo que uno vaya a hacer con respecto a la base de datos debe de beneficiar no solamente aplicaciones web, sino también las móviles. Realmente sí, hay todo un desafío con eso. Hay estos procedimientos muchas veces que se usan para APIs y que deben de tener un óptimo rendimiento. Sí, deben tener un óptimo rendimiento y me cuido mucho de que estos procedimientos ejecuten por debajo de un segundo. He visto ocasiones donde esos procedimientos que usan los API pueden durar sus 30 segundos y pueden durar hasta más, y entonces toca actualizarlos, ver cómo uno optimiza estos procedimientos tanto a nivel de programación como a nivel de indexamiento. Y sí, eso hay que tener, como decía anteriormente, cuando hay problemas de performance uno tiene que preguntarse cuándo fue la última vez que yo me senté a hacer afinamiento de la base de datos y de la programación, de los índices y todo eso. Ok, otra pregunta, Morillo. Sí. Bueno, sí. Vamos a darle, ok. Es que así como DBA, que si no tengo ningún indicador, llámese una situación empresarial se me rompa, colapse la base de datos, la red o cualquier otro punto, si no tengo un indicador que me diga a mí, tengo que ir a la base de datos, ¿con qué frecuencia, hablando un poco de tuning, yo debería de estar visitando la base de datos, dando un monitoreo, si es que no tengo una herramienta de alerta, y si la tuviera y no tengo un indicador, qué periodo de tiempo sería prudente para yo visitar la base de datos y verificar lo que hay ahí? Mira, recientemente en las últimas versiones de SQL vinieron con una funcionalidad que se llama Query Store. Incluso esa misma funcionalidad también la están usando en Azure SQL Database en el cloud. Y esa funcionalidad te permite identificar los índices que... Déjame presentártelo los índices que hacen falta, los queries, los planes de ejecución de los queries que tienen peor rendimiento en términos de CPU, más rendimiento en lo que sería en términos de storage, en términos de recursos de memoria. Todo tú lo puedes ir, recolectando por cada uno de esos tópicos y ir viendo qué hace que él pida tanta memoria, qué él hace que él consuma tanto CPU, qué él hace que él consuma, cargue tanta data desde el I/O o desde el storage. Ese tipo de cosas. Ahí está, por ejemplo, el Query Store. Ahí te dejo esta página ahí y vas a ver ahí, por ejemplo, queries que tú puedes lanzar sobre el Query Store y verificar, por ejemplo, ahí tú puedes ver por CPU consumido, por duración, por lecturas lógicas de la base de datos. Por esos tópicos tú puedes ir ordenando en el order by. Tú vas cambiando el order by por los distintos tópicos que tú quieres ir viendo y él te va a traer los queries que más duran. En este caso, fíjate cómo ese query que está ahí en la primera línea está durando 3 segundos. Pero fíjate que es el mismo que está en la segunda y en la tercera, es decir, son diferentes planes de ejecución para el mismo query.
Ahí tú podrías también pensar en habilitar que SQL Server haga lo que se llama el Automatic Tuning, habilitar el Automatic Tuning y que él coja el mejor plan de ejecución, que él force el mejor plan de ejecución. Y eso tú lo habilitas en Azure SQL Database por el panel, pero en SQL Server 2019 tú lo puedes habilitar usando Transact SQL. Simplemente decirle auto en el Automatic Tuning y después decirle habilita forza el mejor plan, el uso del mejor plan. O sea que esto te ayuda bastante. Yo, de todas formas, déjame pasarle ese enlace en el chat. De todas formas, yo te recomiendo. Aquí está. Ay, no veía que no era. Okay. De todas formas, yo sí recomiendo, por lo menos, si es una persona que no hay un DBA asignado, digamos, a tiempo completo y son, digamos, DBA developers o son developers los que están trabajando con la base de datos, por lo menos dedíquenle 1 o 2 días al mes para ponerle atención a los queries y optimizarlos. Digamos, lo menos que se puede hacer. Por lo menos hagan eso, porque ya después las cosas se van acumulando y cuando haya que hacer afinamiento, entonces va a haber que hacer un gran trabajo y invertir mucho más tiempo. Así por lo menos uno va adelantando cosas. Sí. Con respecto, Bien. Sí, adelante. Con respecto a la otra pregunta, no solamente ver los triggers, sino también ver, por ejemplo, si los constreñimientos están en uso en la base de datos, si hay constreñimientos, si hay foreign keys. Me he encontrado, por ejemplo, bases de datos que están definidos los foreign keys y los deshabilitan. Y ya tú sabes, no hay una integridad. No, lo que en estas situaciones así, lo único que uno tiene que caminar para ver muchísimas cosas. Estar vivo, como dicen por ahí, para ver cosas. Sí, porque si uno comienza a contar anécdotas de esa mala práctica que en teoría no deberían pasar, pero que uno le encuentra en producción, un libro. Así mismo, así es. Dice, hay otra pregunta que dice que otros elementos se deben tomar en cuenta, aparte de los mencionados, al momento de adquirir un software sobre la base de datos. Precisamente esa era la pregunta que yo estaba abordando ahora con lo que estaba comentando. Sí, además de eso, de los triggers, ver los constreñimientos, si se están usando o no en la base de datos. Los mismos índices, ver si hay índices. Muchas tablas a veces no tienen índices, muchos heaps, tablas que no tienen índice en absoluto. Eso al final, cuando va creciendo, esas tablas generan, digamos, un contador de rendimiento que se llama forward context. Se dispara y empieza a hacer notar que hay problemas con insertando data, ingresando data en ese tipo de tablas. Y digamos, quiere decirle, hay queries también que esto es posible que uno ve que manejan data duplicada, que no están bien definidos los queries. Eso son de las cositas que uno debe de chequear cuando va a adquirir un software y ver la calidad de la base de datos que está ahí. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bien, no vemos más preguntas. Realmente, Morillo, agradecerte, de verdad, el tiempo que te tomas a preparar estos contenidos. Esperamos que los mismos sean de utilidad para nuestros muchachos, como decimos aquí, ¿verdad? Para los participantes, pero no solo para lo de la UAPA, sino también para lo de otras universidades, como es el caso de Carlos Linares. Las puertas siempre van a estar abiertas. Te agradecemos que también tú estés disponible siempre para apoyarnos.
Joan, ya a ti te toca una clase abierta de cierre con estos muchachos. ¿Para cuándo lo vamos a hacer? ¿Para el próximo sábado? No, para el próximo sábado no, vamos a dejarlo para enero porque ya hay que meterse en Navidad. Sí, perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Estoy analizando, ya no caí en la cuenta. No, a mí me va a dar un infarto porque como yo me voy de vacaciones hoy. ¿Qué pasó ahí? Pensé en ti, Vicente. Ya. Bien. Nada, pues muchas gracias, de verdad, Morillo. Feliz Navidad a ti junto a tu familia, a ti también, y a Vicentico, que siempre nos está apoyando allá. Así que, amigos, nuestra querida teleaudiencia, nos vemos en otra entrega de Clase Abierta próximamente en el 2021, para que no se alarmen. Y feliz Navidad a todos. Feliz Pascua. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias a todos. Bye, gracias. Bye. La Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Abierta para Adultos administra las carreras de Informática Gerencial, Ingeniería en Software y Agrimensura. La licenciatura en Informática Gerencial es una oferta innovadora que tiene como objetivo principal formar profesionales en el área de informática con amplio dominio de la gerencia empresarial, que sean capaces de responder a las necesidades generales del país en el marco de la era de la información y la economía global. En el 2010 se aprobó la carrera de Ingeniería en Software, primera carrera de esta temática en el país, la cual busca formar profesionales en el área de ingeniería de software, que actúen como profesionales creativos con liderazgo y conocimientos de las nuevas tendencias del desarrollo de software a nivel nacional e internacional, y con un fuerte espíritu de autosuperación y de contribución permanente al desarrollo socioeconómico del país. En el 2013 se aprobó el técnico en Agrimensura, carrera que persigue la formación de profesionales con un amplio conocimiento sobre el arte y la técnica de medir las superficies de los terrenos y levantar los planos correspondientes, garantizando la determinación legal del estado parcelario. A nivel operativo, la Escuela de Ingeniería y Tecnología cuenta con un cuerpo docente que está integrado por un equipo de facilitadores especializados en el área de informática, software, gerencia y agrimensura, los cuales contribuyen a elevar la calidad del proceso formativo de los participantes. Misión: formar profesionales éticos, íntegros, analíticos, críticos y con sentido social en el área de informática gerencial, ingeniería en software y la agrimensura, con un espíritu emprendedor e innovador en el desarrollo de empresas competitivas de base tecnológica que contribuyan al crecimiento socioeconómico del país. Visión: ser una escuela líder y de excelencia en la formación de profesionales en el área de formación en ingeniería en software, informática gerencial y agrimensura, fundamentada en los avances más recientes de la tecnología, con capacidad para innovar y aprender de manera que sirva como soporte para el desarrollo nacional. En la actualidad, la escuela cuenta con una matrícula que supera los 900 alumnos y una cifra superior a 150 egresados. La Escuela de Ingeniería y Tecnología cuenta con unas modernas instalaciones y laboratorios de informáticas y agrimensura, dotados de un equipamiento técnico acorde con las exigencias de la sociedad del conocimiento. Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se cuenta con una plataforma virtual que soporta las interacciones tutoriales y de estudio independiente y donde están los principales servicios que ofrece la universidad, como son informaciones departamentales, calificaciones en línea, prematrícula e inscripción y pago en línea. La Escuela de Ingeniería evalúa de forma permanente sus servicios y el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel interno y externo, arrojando siempre unos porcentajes muy satisfactorios en correspondencia con las demandas sociales. En este proceso de evaluación colaboran facilitadores, participantes, egresados, empleadores y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nuestros alumnos han sido reconocidos a nivel nacional e internacional y cuentan con altas valoraciones en el mercado laboral, donde se están desempeñando como profesionales capacitados y actualizados. Han sido creadores de diversos proyectos con orientación social, en beneficio de los colectivos más desfavorecidos. Les invitamos a conocernos y formar parte de nuestra comunidad universitaria. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram.
Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Abierta para Adultos UAPA.